Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos, a 7 días para que se defina el escenario político en cuanto a la escogencia del candidato de la oposición. Nos acompaña en la noche de hoy la precandidata presidencial María Corina Machado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, María Corina. Gracias a ti, Arnaldo, por estar nuevamente en el programa. María Corina, ayer se celebró en toda Venezuela el golpe militarista del 4 de febrero de 1992. En lo particular, ¿qué significa esa fecha para ti? ¿Qué significa para todos los venezolanos? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que se pueda celebrar una fecha y un evento que en primer lugar generó muerte? Más de 270 personas que perdieron la vida y donde no se ha habido justicia, porque la persona responsable de estas muertes se negó a presentarse a un tribunal. En segundo lugar, un golpe a la democracia, porque quienes encabezaron esta iniciativa faltaron al juramento establecido en nuestra Constitución de respetar las instituciones y la vía democrática. En tercer lugar, un fracaso militar, obvio, contundente, y además un fracaso social, porque ese golpe no tuvo apoyo alguno de la ciudadanía. Frente a esto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que después de 20 años se intente convertir una fecha que generó dolor en una fecha de celebración? Yo les digo, es paradójico que quien tanto daño le ha hecho al prestigio, a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas sea una persona que proviene precisamente de sus filas. Para ti no hay nada que celebrar, pero sí mucho que repudiar. Bueno, para todos los venezolanos que creemos en la vía democrática, que creemos en el respeto a las leyes, que creemos que las fuerzas militares deben estar subordinadas al poder civil. Evidentemente, un acto de esta naturaleza y cualquier golpe en cualquier momento tiene que ser repudiado. Por eso hoy, cuando uno ve las razones que en teoría movilizaron, que en teoría justificaron por parte de quienes lideraron ese proceso, que era la pérdida de la soberanía, la falta de legitimidad, la destrucción en la calidad de vida de los ciudadanos, y uno se pregunta, ¿tienen algo que celebrar? Después de 13 años, ¿cómo está Venezuela con relación a esas supuestas motivaciones que tuvieron los golpistas del año 92? También esta misma semana se dio inicio al nuevo año judicial en Venezuela. ¿Qué opinión tienes de ese acto y qué contempla tu propuesta para tener buenos jueces en Venezuela? Mira, yo creo que han habido pocos momentos en los cuales se ha hecho tan evidente para los venezolanos la ausencia de independencia entre los poderes públicos. El comportamiento no solamente que tuvo un magistrado allí, en su discurso, sino lo que hizo el presidente de la República al evidenciar en sus palabras cómo tiene sometido al Poder Judicial, nos da razones aún más para entender que en Venezuela se requiere una transformación profunda en lo institucional, en lo social, en lo político. Pero que un magistrado haya hablado de buscar un sistema prácticamente totalitario, y así lo haya dicho, y que así lo haya aceptado, obviamente tiene que haber hecho sentir humillado a jueces, a trabajadores y legisladores y fiscales y profesionales del derecho en nuestro país. No es posible que magistrados de nuestro alto tribunal se expresen de esta manera y pretendan que todavía puede existir respeto hacia la institucionalidad. María Corina, si de algo conocemos los zulianos es de expropiación, sobre todo los habitantes de la costa oriental del lago. Explícale a los televidentes por qué expropiar es robar. Yo lo voy a hacer, pero yo te voy a decir una cosa, Arnaldo, yo creo que los venezolanos lo tenemos clarito, clarito. Y por algo desde el 13 de enero para acá, ese es un grito que se está sintiendo en todos los rincones del país.
Para los venezolanos es evidente que en nuestro artículo 115 de la Constitución se consagra el derecho a la propiedad privada y se establece la expropiación como una garantía, como una protección a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque establece que solamente el Estado podrá expropiar, es decir, quitarte un bien tuyo y pagártelo. Por causa de utilidad pública. Exactamente, previa declaración de utilidad pública, después de un decreto de expropiación, después de un acuerdo voluntario entre las partes sobre el monto a pagar, y si ese acuerdo no se da, por decisión de un tribunal, acordando un justiprecio y haciendo el pago. Es decir, a ti el Estado no te puede quitar nada si primero no te lo ha pagado. ¿Qué ha ocurrido en la realidad? Son 4 millones de hectáreas que el Estado venezolano ha expropiado. ¿Sabes cuántas de esas ha pagado? Cerca del 10%. ¿Qué significa con el otro 90%? Si se las han quitado y no te las ha pagado. ¿Cómo se llama eso? Pero va mucho más allá. A muchos productores, campesinos, les dicen, te voy a pagar, eso sí, el 50%, tú me tienes que regalar la otra parte. Y si no me regalas o no me donas esa otra parte, entonces no te pago nada. ¿Eso no te suena más bien a extorsión? Por eso yo digo, para este gobierno, expropiar es robar y expropiar también es extorsionar. Son los productores del sur del lago, los productores del Perijá, por supuesto, todas las empresas de la costa oriental. ¿En qué se ha convertido nuestra costa oriental? Que era una zona vibrante, donde la gente se iba a trabajar en condiciones que conseguían empleos estables, con buenos ingresos, con buenas escuelas, con comunidades que se conocían. Y tú pasas ahora y da dolor, da dolor. Como mucha gente dice, eso se ha convertido en una especie de cementerios, de comercios, de restaurantes, de empresas, porque le dio la gana arrebatarle a empresas que tenían años y años, gente que había empezado de cero, con un barco, con una lancha, prestando servicios a la industria petrolera. Y de la noche a la mañana dice, esto es mío y me lo agarro y además no te pago, generando tanta destrucción. Y uno camina por la costa oriental y uno da tanto dolor e indignación, porque uno sabe toda esa bendición y esa riqueza que está debajo de ese suelo zuliano, debajo de las aguas zulianas, y tanta miseria arriba. Eso es un pecado, eso es imperdonable. Cómo ha sido maltratada la gente del petróleo, humillada. Entonces, por eso, cuando yo dije, y lo repito, expropiar es robar, miles, millones de venezolanos se sintieron reivindicados. Porque ¿sabes qué? Hay otra dimensión al robo del gobierno que en muchos casos no se aborda. Yo te digo, hay más de 1.300.000 venezolanos a los cuales el gobierno, porque son empleados públicos, trabajadores públicos, les debe algo, o prestaciones, o sueldos, o vacaciones, o cesta ticket. Yo te pregunto, retener ese dinero y no pagárselo al dueño, ¿eso no es expropiar también? ¿Eso no es un robo también? Me toca hacer publicidad, pero dejemos una interrogante. La estocada que le diste al presidente en la Asamblea Nacional el pasado 13 de enero fue algo casuístico o lo tenías planificado. Seguimos nuestra conversación con la precandidata presidencial María Corina Machado. María Corina, la estocada que le diste al presidente en la Asamblea Nacional el pasado 13 de enero, ¿fue algo casuístico o lo tenías planificado? Mira, mucha gente me ha preguntado eso, Arnaldo. Y evidentemente, en una intervención del presidente en su presentación de memoria y cuenta, no está previsto que hablen los diputados. Pero en política, el hecho de no tener algo preparado no significa que uno debe estar siempre preparada. Preparado para entender y asumir la responsabilidad y aprovechar los momentos en los cuales tenemos que fijar una posición. Y hacerlo no solamente porque es nuestro trabajo, sino porque es nuestra obligación moral. Cuando yo estuve allí en la Asamblea y me di cuenta que el presidente lo que pretendía era utilizar este espacio con todo el cuerpo diplomático enfrente, con los medios nacionales en cadena, también los medios internacionales allí pendientes y todos los poderes públicos. Y el presidente quiso presentarse como un gran demócrata y dijo, aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Aquí no hay problemas con la libertad de expresión, aquí no se persigue ningún medio.
¿Cómo que problemas con la propiedad privada? Queremos que vengan inversiones, queremos lograr alianzas. ¿Tú te das cuenta lo que esto significa? Y además utilizando a los diputados de la unidad como un mecanismo de legitimarlo, porque él decía, ay, qué magnánimo y demócrata soy yo, que hasta le doy autorización y espacio para que intervengan, porque él lo provocó que participaran varios diputados. En ese momento yo sentí la fuerza de la conciencia que me dijo, hay que decir la verdad y hay que desenmascarar, porque no puede ser que tú le vengas a decir a los zulianos, chicos, que en Venezuela está aumentando la producción de leche. Tú sabes muy bien lo que está pasando allá en Machique, lo que está pasando en toda la sierra, en la Villa del Rosario, que eran 2 municipios de los que más leche producían para toda Venezuela. Ya el Zulia no es el principal productor de petróleo de Venezuela. Ahora el principal productor de Venezuela es Oriente. No, pero con el tema de la leche, que yo creo que eso fue una de las cosas que más me sacudió. Yo decía, pero si yo estuve allá y justo la semana en que yo estaba en la villa había una noticia donde decía que se estaba importando leche de Colombia a la villa. ¿Tú sabes lo que es que en la Villa del Rosario llegue leche importada de Colombia? Eso es algo inaudito. Entonces, y además habiendo vivido, porque yo lo vi con mis propios ojos en San Antonio de los Altos, 2 mujeres de los golpes por 1 litro de leche. Entonces, eso me pareció una humillación, un engaño, es mentira tras mentira tras mentira. Y por eso fue que yo hablé, y hablé con la verdad, y hablé desde el corazón, y hablé con el alma, porque es esa frustración de pensar que en 13 años hemos tenido la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, con los precios petroleros disparados. Este gobierno ha tenido todo el dinero del mundo, pero ha multiplicado la deuda por 6. Ha bajado la producción, hoy estamos produciendo lo que se producía en el año 85. ¿Tú puedes creer esto? Hasta la industria petrolera la han destruido. No han podido, no mantienen ni el lago. ¿En qué circunstancias está el lago de Maracaibo? Tú y yo lo sabemos, contaminado, hay fugas, no hay plantas de tratamiento. Entonces, ¿cómo es posible que puedan presentar un país de maravilla cuando hay tanto dolor en la calle? Eso fue lo que hizo que yo reaccionara y que le dijera lo que le dije al presidente. ¿Qué lectura le das tú a la designación de Rangel Silva como nuevo ministro de la Defensa en un año electoral? Bueno, no solamente la designación del general Rangel Silva. En estos últimos días han ocurrido varios eventos que los venezolanos necesitamos entender en su gravedad, en su trascendencia, en su dimensión. La locución del presidente de la República esta semana, con motivo de los 13 años de gobierno, en la cual dijo que los militares venezolanos ya no es que son revolucionarios o bolivarianos, dijo, los militares son chavistas. Tú sabes lo que eso significa. Tú sabes lo que eso representa en términos de la violación de la Constitución venezolana. Eso además es una humillación, no solamente a los militares, a los hombres y mujeres de armas, a sus familias. Yo pensaba que estará sintiendo las madres, las esposas, las hijas, los esposos. ¿Cómo es posible que el presidente humille de esta manera a la Fuerza Armada? Cuando el presidente de la República hace un despliegue militar, como el que vimos el día de ayer, haciendo sonar sobre Caracas toda esa fuerza militar que lo que hace es proteger a un autócrata, demostrar el miedo, que necesita demostrar la fuerza de las armas cuando sabe que ya no tiene la fuerza de la razón, del afecto y de la confianza, recurre a las armas para intimidar. La realidad es que el presidente Chávez está atrapado en su fracaso, en el fracaso social y económico, pero también en el fracaso institucional, porque en el fondo sabe que la Fuerza Armada venezolana en su mayoría, en su inmensa mayoría, es profesional, es buena, es decente, es institucional. Y por lo tanto, todas estas acciones para mí son acciones desesperadas. Y yo lo dije esta semana, cuando el presidente dijo, los militares son chavistas, el presidente demuestra que conoce a las Fuerzas Armadas tan poco como conoce al país, tan poco como conoce al país.
¿Qué puede pasar teniendo a Rangel Silva formando parte del Plan República? Un señor que en el año 2010 afirmó que no aceptaría otro comandante en jefe que no fuera Chávez. Mira, el nombramiento del general Rangel Silva tiene varias implicaciones. Yo no voy a evaluar sus méritos militares, pero sí puedo decirte que es una persona que tiene, como lo sabemos los venezolanos, serios cuestionamientos en su manejo administrativo previo en otros cargos, que además representa una provocación hacia Colombia, la decisión del presidente, porque hay serios indicios de presuntas irregularidades entre el general Rangel Silva y grupos guerrilleros de narcotráfico en el hermano país de Colombia. Además, también hay indicios de que el presidente de la República está al tanto de eso desde hace varios años. Y por supuesto, lo que más nos afecta como ciudadanos, como venezolanos, es que un alto oficial, que un general diga que la Fuerza Armada no va a respetar la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas. Esto es simplemente monstruoso. Y el nombramiento del general es realmente una humillación y un insulto a todos los venezolanos. Sin embargo, la Fuerza Armada venezolana siempre ha respetado los resultados electorales. Lo hizo el 2 de diciembre del año 2007, lo hizo el 26 de septiembre del 2010 y lo hará el 7 de octubre del 2012. Al retorno le vas a explicar a los televidentes qué es lo que más te preocupa de tu país y cómo piensas rehacer a Venezuela. Seguimos conversando con María Corina Machado, precandidata presidencial. María Corina, ¿qué es lo que más te preocupa del país y cómo piensas rehacer a Venezuela? Yo te agradezco este planteamiento porque los venezolanos tenemos que asumir la magnitud de la amenaza que se cierne sobre Venezuela. Yo he hablado de una gran amenaza nacional. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo es la desintegración de la nación. De ese orden es. La nación tiene tres grandes pilares: su territorio, las instituciones del Estado y la población. ¿Qué estamos viendo los venezolanos? Estamos viendo que el mapa que aprendimos en la escuela de nuestro país se reduce cada día. No es nada más lo que ha ocurrido siempre en la frontera occidental. Estamos viendo cómo han penetrado grupos irregulares en nuestro país, también por occidente, por oriente, en el sur de Venezuela, donde el Estado ha perdido total control del territorio. Total control del territorio. Lo que ocurrió con el Esequibo, y yo lo denuncié en la Asamblea Nacional. Durante 2 años se suspendió el patrullaje de la Armada en aguas de la desembocadura del Orinoco. Eso es inaceptable. A raíz de mi denuncia, a la semana siguiente la Armada comenzó nuevamente el patrullaje. Pero eso tiene un responsable, porque el presidente de la República es comandante en jefe. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada tiene la obligación de asegurar que se cumple la función primordial, que es la salvaguardar la integridad de nuestro territorio. Ni un milímetro, ni de agua ni de tierra. En segundo lugar, la situación de las instituciones del Estado. Sabemos cómo han ido penetrando por una fuerza invasora, porque así hay que llamarlo. Cuando tú tienes funcionarios cubanos en notarías, en registro, en el sistema de identificación de nuestro país, pero lo más grave de todos, en la Fuerza Armada Nacional, oficiales cubanos dándole órdenes a oficiales venezolanos. Esto es inaceptable. Y finalmente lo que está ocurriendo en el tercer gran pilar, que es la población. Dios mío, ¿qué nos está pasando a los venezolanos? La sensación de pérdida de esperanza que nos ha ido embargando. ¿Por qué? Porque es la inseguridad. Ya la gente no trae poner un pie fuera de la casa. Los padres, las madres no podemos dormir tranquilos. No podemos pegar un ojo cuando un muchacho pone un pie fuera. Los muchachos te lo dicen. Ya yo no puedo salir con mis amigos. ¿Cuántos no han perdido compañeros que han caído en este momento? Entonces, frente a esto, tenemos que entender de qué orden es la amenaza que enfrentamos. Este es un régimen que tiene vinculaciones con otros regímenes totalitarios. No es nada más un régimen autoritario más. Aquí hay vinculaciones y grupos que operan en nuestro país, que hacen grandes negocios en nuestro país. Por lo tanto, frente a esta gran amenaza, tenemos que plantearnos una gran alianza nacional.
Una gran alianza nacional que involucre, por supuesto, a los partidos políticos, pero mucho más allá que esto. Y yo como independiente siento que eso me da una oportunidad de presentarme con los brazos abiertos a todo el país y decirle, no importa en qué partido tú milites, o si militaste alguna vez, o si estás en el sector de los trabajadores, los productores, los profesionales, los estudiantes, la academia, la ciencia, la cultura, el deporte, los necesitamos a todos, a los mejores, sin tener que cumplir cuotas, sin ataduras de ningún tipo, y llamar las cosas por su nombre. Aquí hay que ser muy claro. Hay quienes piensan, hay candidatos que piensan que el problema es hablar de cómo vamos a tapar los huecos, de cómo vamos a construir más casas, de cómo vamos a construir escuelas. Eso es absolutamente necesario, pero no es suficiente. Aquí hay que asumir la dimensión institucional también, porque si no, esa Venezuela no será gobernable. ¿Cómo vamos a enfrentar la destrucción que ha habido en las instituciones? ¿Cómo vamos a generarle confianza a todos los venezolanos? ¿Cómo vamos a generar confianza hacia afuera para que puedan haber inversiones en nuestro país, para que se generen muchas empresas y muchos empleos? El año pasado, 2011, fue el año más violento de nuestra historia. Se cometieron 19.300 asesinatos, un promedio de 1.600 por mes y 54 por día. Récord histórico en comparación con los demás países. ¿Qué piensas hacer para combatir la inseguridad personal? Agrégale los secuestros, el sicariato, lo que está ocurriendo. Además, la naturaleza de los hechos es abominable. Yo estaba aquí en Maracaibo precisamente cuando ocurrió el evento de la violación de estas mujeres en el autobús de transporte público en la Concepción. Municipio Jesús Enrique Lozada. Y a mí me conmovió, y como tiene que haber ocurrido a todos los venezolanos, porque fue algo con ensañamiento. Una mujer de 60 años, una niña indígena de 10, una mujer embarazada, Dios mío, que fueron violadas masivamente. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Y estas expresiones de violencia que han llegado al extremo, que en el mes de noviembre fue secuestrado un niño de 8 años en una escuela en Guarenas por un comando armado. Llegaron a su colegio, lo sacaron de la escuela. Y en Barinas, a una mamá le arrebataron un bebé de los brazos, un secuestro a cambio de un mercado, Arnaldo, que la señora tuvo que ir a pagar lo que tenía, comprar un mercado y dárselo a cambio de su bebé. Entonces aquí tenemos que reaccionar con firmeza. ¿Pero qué salen? Una fotografía de unos niños armados por un colectivo en el 23 de enero con armas militares. ¿Quién le puso esas armas en las manos a esos niños? Toda madre venezolana sentimos como si fueran nuestros hijos los que estaban en esa situación. ¿Quién le puso las armas? Porque el presidente de la República, como comandante en jefe, es responsable del control de las armas militares. Entonces nos vienen a decir que tampoco eso es responsabilidad de él. También eso lo va a evadir. Esta semana lo dije. El reclutamiento de niños soldados es un crimen de guerra establecido en el Estatuto de Roma. Y esta denuncia la estamos llevando para presentarla a nivel de UNICEF en las Naciones Unidas. Porque si el gobierno no investiga, le aseguro que las mujeres venezolanas no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué está pasando con el Tribunal de Menores? Además, entonces, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Hay que asumir que este gobierno no ha tenido, no tiene ni tendrá voluntad política para enfrentar la violencia. Es verdad, lo he escuchado a algunos candidatos decir la educación, la salud, el empleo, por supuesto. Todo eso hay que trabajarlo, al igual que en las instituciones, pero eso toma tiempo. Y a mí me dijo una madre, y ahorita después yo sé que tenemos que terminar, pero a mí me dijo una madre en Carapita que le habían matado 2 hijos. Yo, no. Si a mí me dicen que van a resolver el problema en 5 o 10 años, para entonces me habrán matado los 2 que me quedan. Nosotros tenemos una propuesta para ir a la raíz del problema de la violencia en Venezuela. Y eso requiere voluntad política y yo la tengo.
Nuevamente tengo que hacer publicidad y nuevamente vamos a dejar una pregunta en el aire. Tú vienes ofreciendo el capitalismo popular. Al retorno le vas a explicar a los televidentes en qué consiste el capitalismo popular y cuál es la viabilidad del capitalismo popular en Venezuela. María Corina, en el segmento anterior quedó una pregunta en el aire. Tú vienes ofreciendo el capitalismo popular. Dime en qué consiste y cuál es la viabilidad del capitalismo popular en Venezuela. Seguro. Déjame simplemente terminar un poco el tema de seguridad, porque hice el diagnóstico, pero yo quiero hablar sobre la solución. Y la realidad es que está claro que más de la mitad de los homicidios, secuestros y sicariatos en Venezuela hoy en día son consecuencia de la existencia de al menos 12.000 bandas de microtráfico que están en el país. Y vemos estos colectivos que son parte de esta dinámica. Estos grupos están perfectamente identificados por la policía venezolana. Saben quiénes lo integran y dónde operan. Si hubiese voluntad política, ya se habrían desarticulado, como se hizo en Medellín, como se hizo en Río de Janeiro. Yo estuve en Río de Janeiro, reunida con la directora, por primera vez es una mujer de la policía de Río de Janeiro, y visité lo que llaman las UPP. Esta UPP era una zona donde no se podía entrar, el barrio más peligroso de todo Brasil. Y allí, con una fuerza que intervino, utilizando inteligencia, el apoyo de la comunidad, se entró, se desarticularon las bandas y son hoy en día zonas de respeto, de convivencia, de libertad, donde los espacios que se utilizaban, plazas, canchas para actividades de narcotráfico, hoy en día tienen actividades deportivas, culturales, comunitarias. Si hay voluntad política, se puede hacer. Eso sí, que quede claro, Venezuela necesita 30.000 policías de investigación, tenemos 4.200. Un policía de investigación, un agente te gana 3.000 bolívares y no tiene seguro médico. Por Dios, dime si hay voluntad para darle prioridad al tema de seguridad. Yo se lo daré. El capitalismo popular, ¿no? Claro. Pasamos al tema. Yo sé que este tema a ti te fascina. Claro. Tú coincides. ¿Por qué? Porque mira, cuando vemos a Arnaldo lo que había antes de la llegada del presidente Chávez al poder, ¿qué era? Un país en el cual toda la riqueza era del Estado. El Estado el dueño de todo. El Estado la gran maquinaria social y la gran maquinaria política. El Estado en el centro. Cuando el presidente Chávez llega allí, no hace sino fortalecer y exacerbar las prácticas rentistas, centralizadoras, de distribución de la plata. Es decir, el ingreso petrolero para distribuir, pero para hacer la gente aún más dependiente. Y bueno, peor ahora, porque ni siquiera ha demostrado que respeta la propiedad privada. Entonces lo que hemos visto es que el socialismo del siglo XXI nos quiere llevar al comunismo cubano, hacia Cuba. Yo te pregunto, ¿es eso lo que queremos los venezolanos? ¿O no nos gustaría acercarnos más bien a lo que es un Brasil hoy en día? Que en una década ha sacado 30 millones de personas de la pobreza, insertándolas en una clase media vibrante, con empleo, con prosperidad, con superación. ¿Eso es socialismo? ¿Eso es comunismo? No vale. Lo que hay en Brasil es capitalismo popular. ¿Qué significa eso? Que en el centro está la familia y el individuo, que confiamos en ti y que el Estado te va a dar todas las facilidades para que tú puedas crecer y desarrollarte. Las 6 millones de personas que están en la economía informal pueden convertirse en microempresarios si le damos seguridad jurídica, si le damos acceso al crédito, si le damos asistencia técnica. Aquellas personas que tienen pequeños comercios, empresas, pueden soñar en hacerlas crecer, pero que también vengan medianas y grandes inversiones y empresas en nuestro país, para que los trabajadores escojan dónde quieren trabajar, que puedan ser accionistas de sus empresas. Mira, está el caso de Sidor. El caso de Sidor fue una experiencia muy interesante. Los accionistas clase B de Sidor ganaron durante unos años más, tenían más ingresos por los dividendos de una empresa que era rentable que lo que percibían por sus sueldos. Pero llegó este gobierno, estatizó Sidor, pero todavía no le ha pagado a los 15.000 accionistas clase B que eran trabajadores. ¿Tiene conocimiento que creció la dependencia económica del venezolano con el Estado? Te formulo esta pregunta porque el pueblo de Venezuela siempre ha sido un pueblo mesiánico. Seguimos buscando al Mesías que nos resuelva todos los problemas.
¿Cómo vas a disminuir esa dependencia? ¿Sabes que yo no encuentro eso? Yo he recorrido pueblos, comunidades, ciudades, barrios, urbanizaciones. Hay gente que me dice, pero María Corina, si para las primarias hay muy pocos votos, ¿qué haces tú visitando esos pueblos tan distantes? Yo he vivido y sentido y conocido Venezuela. Y yo siento la obligación de poder interpretar lo que cada venezolano aspira, sufre, quiere. Y te digo, yo no encuentro un país de gente cómoda y floja. Mira, ve a cualquier mercado popular en Venezuela, cualquier mercado popular, y vas a buscar a la mujer que hace las empanadas o las arepas. Y ella está en su tarantín. Y te dice, María Corina, pasa por aquí el año que viene para que tú veas que voy a convertir esto en mi puesto. Y la que está en el puesto quiere tener su arepera. Y la que tiene la arepera quiere un restaurante. O sea, es ese deseo de superarnos, de aspirar, de tener más con nuestro esfuerzo, de llegar la noche a tu casa y decirle a tu hijo, esto me lo gané yo con mi trabajo y por lo tanto es tuyo y nadie te lo puede quitar. El orgullo de ganárselo. ¿Qué me está pidiendo la gente? ¿Qué me dice el venezolano? Yo quiero una oportunidad, yo quiero un empleo digno, yo quiero que mi hijo pueda salir de la pobreza y salir de la dependencia, porque el que vive con la mano extendida del gobierno, con este gobierno aprendió que si tú no te vistes del color que te dicen, si no te inscribes en el partido, si no repiten lo que ellos te dicen, te lo quitan. Para María Corina Machado, el modelo estatista está en crisis. Ha fracasado totalmente. Y cuando dicen que el presidente Chávez quiere a los pobres, yo digo sí, los quiere pobres. Quiere una sociedad de gente dependiente para que nos pueda ordenar, someter. Todo aquel que tiene una iniciativa, que tiene autoridad, que tiene independencia, llámese las iglesias, las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, el sector productivo, es visto como un enemigo. ¿Por qué? Porque se para de frente a defender sus valores, a defender sus derechos. De modo que ha llegado el momento de plantearnos algo que no hemos tenido nunca, una ruptura con el pasado y con el presente. Es contraponer una nueva visión de sociedad, una sociedad donde vayamos realmente todos para arriba. Y eso es el capitalismo popular. Y eso es distinto a lo que está ofreciendo cualquier otro candidato y muy distinto a lo que tiene Venezuela. En la nueva etapa política que está por venir, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Un Estado al servicio del ciudadano, un Estado que nos garantice que va a cerrar las brechas sociales. ¿Qué significa cerrar las brechas sociales? Que un muchachito que nos nazca en la casa más humilde de La Guajira o del Amazonas pueda ir a la mejor universidad de Venezuela o del Zulia. Para eso, ¿qué le tenemos que dar? La mejor educación básica, la mejor educación en los liceos, salud, nutrición, valores, protección. Ese es el rol del Estado. No producir alpargatas, vergatarios, ¿qué más? Areperas socialistas, expropiar cementeras que las quiebran. Alentuy, lo que está pasando en Alentuy esta semana. Yo estuve en Barquisimeto, una empresa que el Estado expropió hace 19 meses. Votó a 140 de los 500 trabajadores y no les ha pagado las prestaciones. Y Alentuy, que era un orgullo de Lara y de Venezuela, porque hacían productos de primera calidad en bases de aluminio, ahorita no está produciendo, pero tampoco le paga a la gente. Nuevamente tengo que hacer publicidad. Hace pocos minutos me hablaste de Sidor. Al retorno le vas a explicar a los televidentes qué piensas hacer con las empresas de Guayana. Seguimos nuestra conversación con María Corina Machado, precandidata presidencial. María Corina, finalizando el segmento anterior, te pregunté qué piensas hacer con las empresas de Guayana, qué piensas hacer con PDVSA, cuya deuda ha llegado a magnitudes insostenibles de más de 40.000 millones de dólares. La producción de crudo ha bajado más de 1 millón de barriles diarios. La industria petrolera está postrada. Y en un momento con precios exorbitantes, por encima de los $100 el barril. Es algo inaudito, incomprensible. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos petróleo como para 200, 300 años, pero dentro de 40 o 50, Arnaldo, puede surgir un sustituto. ¿Con qué cara vamos a ver nosotros a nuestros hijos, nietos y decirles que esa maravilla y esa bendición quedó bajo tierra porque no supimos aprovecharla? Como perdimos la oportunidad del gas en Oriente,
Entonces aquí tenemos que llamar las cosas por su nombre. Tiene que haber una inversión muy grande, aguas arriba en exploración, aguas abajo en petroquímica, para aprovechar eso, para generar más recursos y para convertir la industria petrolera en el motor del desarrollo económico de muchos otros sectores. El gobierno estima que para llevar a 6 millones de barriles se le requieren 236.000 millones de dólares. Yo te pregunto, ¿tenemos todos esos recursos el Estado venezolano? La respuesta es no, pero si los tuviéramos, ¿es allí donde debemos invertirlo todo? ¿O tenemos que darle prioridad a los hospitales, a las escuelas, a las universidades, a los parques, a los aeropuertos, a los puertos, a las carreteras, a los puentes, a los museos? Entonces, ¿qué estoy planteando? Tenemos que abrirnos a la inversión, que vengan muchos recursos de afuera, pero también que los venezolanos podamos invertir en la industria petrolera y podamos invertir en otras industrias, que el gobierno las llama estratégicas. Mira, vale, para mí estratégico es que una madre en Valencia, en Los Guayos, en Isla Culebra o en Maracay, abra el chorro de agua y le salga agua limpia y no agua contaminada de plomo, que es lo que está pasando hoy en día. En Carabobo hay niños de meses que tienen osteoporosis, porque viene plomo, agua contaminada del lago de Valencia. Eso es estratégico. Estratégico es que no se nos vaya la luz en los Andes, en el Zulia, en Oriente, a medianoche o como una emergencia en un hospital. A eso se tiene que dedicar el Estado. En Venezuela tenemos una economía artificial llena de infinidad de subsidios. Subsidios que en su mayoría son regresivos, es decir, benefician más a la población de mayores ingresos. ¿Qué piensas hacer con esta costosa política de subsidio? Bueno, en particular el caso de la gasolina. Es algo sin explicación, porque fíjate, son casi 20.000 millones de dólares. Con 20.000 millones de dólares resolvemos todo el problema de vivienda, de todos los damnificados y de aquellos que están en la peor situación. En un año. Ah, pero ¿quién se beneficia, como tú dices? Quienes tienen muchos vehículos, porque evidentemente el aumento del precio de la gasolina va acompañado de un subsidio al transporte público y eso se acuerda, de manera que no tenga un impacto directo en las personas más humildes. Es el único subsidio en Venezuela que es progresivo, el subsidio del transporte Absolutamente. público. Entonces, ¿qué estamos planteando? Pero claro, los venezolanos decimos, la gente de clase media, bueno, yo no quiero que me aumenten el precio de gasolina si se la van a robar. Ahora, si sabemos que ese dinero se va a invertir realmente en lo que es prioritario y que nos vamos a beneficiar en seguridad, en infraestructura, en escuelas, la gente está dispuesta a hacerlo. Entonces, ese es el tipo de planteamiento que hay que hacerlo con la verdad, pero eso parte de tener confianza en quien dirige el país, en su capacidad gerencial, en su eficiencia y, por supuesto, en su honestidad. Y por eso la clave aquí es los valores de quien dirija Venezuela en los próximos tiempos. María Corina, la devaluación está en el panorama. Mientras que tengamos alta inflación en Venezuela, la expectativa de la devaluación está presente. ¿Devaluarías la moneda en el 2013 de llegar a la presidencia de la República, ya que el bolívar se encuentra sobrevaluado? Es que además está asociado nuevamente a la falta de confianza. Cuando tú tienes un Banco Central de Venezuela que hace traspasos al Fonden sin recibir nada a cambio, que está financiando a PDVSA, que no hay autonomía, cuando tú tienes un país con un presupuesto paralelo, que es mayor al presupuesto ordinario, ¿qué es lo que estás haciendo? Una máquina de generar inflación con una economía destruida, sin productividad. Entonces, por supuesto que se genera desconfianza, inflación y una presión sobre la demanda, porque la gente quiere sacar su plata para afuera. Yo no creo en los controles de cambio y los vamos a desmontar. ¿Y sabes cómo los vamos a desmontar? Generando confianza en el país, diciéndole a cada venezolano que puede confiar en el Bolívar porque puede confiar en su presidenta y en el equipo económico que esté allí al frente, gente preparada, gente honesta, gente competente. Tradicionalmente en Venezuela, cuando entramos en un periodo de transición, siempre pasamos de una indisciplina fiscal a un plan de ajuste macroeconómico severo. ¿Eso podría pasar en el 2013 de llegar a la presidencia de la República? Mira, la realidad es que nadie sabe cómo están ciertamente las finanzas públicas. Y el año 2013 y 2014 son años muy duros en términos del servicio, el pago de la deuda.
Ahora bien, si algo tenemos claro es que hay sectores profundamente afectados, vulnerables, que tenemos que proteger. Y en esta Venezuela de crecimiento, en esta Venezuela de optimismo, en una Venezuela de inversión, mientras estos sectores puedan insertarse en ese capitalismo popular, los vamos a cuidar y los vamos a proteger. Te estoy hablando de las madres solteras, te estoy hablando de los niños abandonados, te estoy hablando de los jóvenes atrapados por las bandas de delincuencia, a los ancianos sin ningún tipo de protección. Los más vulnerables hay que cuidarlos para que no se vean aún más excluidos en este proceso de transformación. María Corina, ¿por qué los venezolanos debemos votar el 12 de febrero? Y si el secreto del voto del 12 de febrero está blindado. No solamente el secreto del voto, sino que el gobierno no va a saber quién vota y quién no vota. No van a haber captahuellas y los cuadernos físicos donde se pone el nombre y se firma, se los va a quedar la mesa de la unidad y los va a destruir. O sea que el gobierno no va a saber si tú vas a votar o si tú no vas a votar. Ahora, ¿por qué es fundamental? ¿Por qué hay que hacerlo? Es que pocas veces en la historia de nuestra sociedad la historia y el futuro de tantas generaciones está en la mano de una generación en tan poquitos días. Lo que hagamos o dejemos de hacer en estos días los venezolanos va a definir el futuro de nuestro país. Lo que hagamos el 12 de febrero, ir a votar, es demostrar que tenemos fuerza, que no tenemos miedo. Si tú piensas que expropiar es votar, tienes que ir a votar y votar duro. Pero además, porque aquí hay dos claras estrategias. Hay quien piensa que la unidad es minoría y por lo tanto, para acercarse a quienes están cercanos al presidente, hay que parecerse a él, ofrecer lo mismo que ofrece Chávez, que no se le puede criticar, que no se le puede llamar por su nombre, que no se le puede contrastar, que no se puede criticar al Consejo Nacional Electoral porque eso genera abstención, que no se debe movilizar a la gente a la calle porque eso polariza. Bueno, esa es una opinión legítima que yo respeto, pero yo no la comparto. Para enfrentar y derrotar a este régimen hay que ir con la verdad por delante. En 3 minutos logramos derrumbar 13 años de mentiras. Yo les pido, denme 8 meses de campaña para que ustedes vean lo que logramos. Es diciendo la verdad, porque aquellos venezolanos que estuvieron con el presidente y se han desilusionado no quieren más de lo mismo. Quieren que se les diga la verdad con confianza. Y hay que decirle que hay obstáculos frente al Consejo Nacional Electoral, pero que los vamos a superar porque estamos despertando este espíritu de lucha. ¿Y quién va a cuidar los votos de María Corina Machado? Toda una estructura y un movimiento formidable de ciudadanos que hemos agregado, conformado en cada rincón del país. Hace 6 meses me dijeron, es imposible que tú ganes porque eres independiente y porque eres mujer. Hoy te digo, tenemos un movimiento y una causa que el ser independiente me ha ayudado a construir y que le abro los brazos a todos, de todos los partidos, para decirles, vengan porque los necesitamos. Pero créeme que ha quedado demostrado, y el 13 de enero lo vio Venezuela, que este régimen y este gobierno y este presidente no puede frente a una mujer venezolana que se le dice, se acabó. De llegar a la presidencia de la República, ¿quién será el damo? ¿Quién será el nuevo caballero de la República? Ay, bueno, esa pregunta todo el mundo me la hace, ¿por qué será? Hay 14 millones de caballeros en Venezuela que yo sé que estarán conmigo. Y por lo pronto tengo 2 hijos maravillosos, a las cuales claro que les voy a dar trabajo, no te creas. Y a mi niña también. Se nos terminó el programa, amiga. Muchísimas gracias. Y mucha suerte. Con amiga. Confianza, yo confío en ti y te pido que confíes en mí. Y vota duro, durísimo, con dignidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos despedimos hasta el próximo domingo a la misma hora, 8:30 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, que pasen una feliz noche.